Hola, estamos aquí de nuevo para una nueva presentación. En este caso vamos a charlar sobre el marco normativo en la República Argentina. Entonces, en principio vamos a ver como una clasificación que preparamos en relación a las diferentes normas que de alguna manera nos aplican. Entonces, por un lado, hay algo que está en la Constitución Nacional de la República Argentina, que lo vamos a ver, y después tenemos diferentes leyes y decretos relacionados con medicamentos, de los cuales uno de estos decretos ya lo vimos, es el 1490 del 92, que nombramos en la presentación que hablamos de la creación de la ANMAT. Y hoy vamos a hablar un poquito de la ley de medicamentos y el decreto 150 del 92 de desregulación de medicamentos. Después tenemos otras normas que tienen que ver con la asistencia médica y con el ejercicio de la medicina, etcétera, que de alguna manera nos aplican, y entre ellos también los vamos a nombrar. Y por último, algunas normas que específicamente tienen que ver con investigación y son los que van a aplicar específicamente en nuestro área. Entonces comencemos por la Constitución Nacional. En la Constitución Nacional de la República Argentina no se habla nada de investigación, pero desde el año 94, como ya dijimos que se incorporan pactos internacionales en la Constitución, vamos a encontrar que en este pacto que nombramos acá hay un artículo que nos aplica directamente a la investigación clínica farmacológica y especialmente la investigación clínica de nuevos medicamentos. ¿Y qué es lo que dice el artículo 7? Esto es muy interesante porque este Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en realidad se escribió mucho más temprano, se escribió hace casi 70, 80 años, pero se incorporó en la Constitución de la República Argentina en el año 1994 y dice exactamente lo que ustedes están leyendo aquí: nadie será sometido a la tortura o a tratamiento, castigo cruel o degradado, y particularmente nadie será sujeto sin su consentimiento libre a la experimentación. Y esto es muy importante. Por un lado, porque en base a este artículo podemos decir que la necesidad del consentimiento en un protocolo de investigación clínica farmacológica experimental, es decir, en un ensayo clínico cualquiera, no es un requisito que viene dado por la ANMAT o por cualquier autoridad menor, sino que es un requisito que ya figura en la Constitución de la República Argentina. Es decir, nadie puede participar de un ensayo clínico si no brinda su consentimiento libre. Eso tiene rango constitucional en la República Argentina. Ese es el primer corolario de este artículo. El segundo corolario es más importante aún porque no tiene que ver con la pirámide jurídica, sino que es conceptual. No es casual que el autor de este pacto haya puesto en el mismo artículo la prohibición de la tortura con la prohibición de participar en investigación sin consentimiento. Lo que nos quiere decir el que escribió esto es que una persona participe en una investigación experimental sin su consentimiento, de alguna manera es una forma de tortura. Por eso dice particularmente. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. No hay violación mayor de las normas de buenas prácticas de investigación que sea peor que un sujeto participe sin su consentimiento. Y por eso está puesto de esta manera en este artículo. Es importante que lo incorporemos como primer requisito en nuestra práctica cotidiana. Pasando entonces a una jerarquía un poco menor, vamos a las leyes. Y vamos a hablar de la ley de medicamentos. En medicamentos es una ley que en Argentina se escribió en la década del 60, principios de los 60, y fue la ley que permitió que el ministerio habilite a los establecimientos que fabricaban medicamentos. Esa fue de alguna manera su novedad a principios de los 60 y
sigue vigente hasta hoy en día. Pero esta ley de principios de los 60 fue modificada en la década del 90, a principios de los 90, cuando cambió la regulación del registro de medicamentos. ¿Por qué? Porque este decreto, es decir, firmado por el presidente que estaba a principios de los 90 y su ministro de Economía, lo que hizo fue de alguna manera desregular o modificar el registro de un medicamento. Entendemos obviamente que el registro del medicamento es el registro para su venta, y lo que hizo entonces fue, como dice aquí la diapositiva, clasificar a los países según su vigilancia sanitaria y en base a eso, de alguna manera clasificar y exigir diferentes requisitos para que se pueda autorizar la venta de los medicamentos en la Argentina. Entonces, ¿de qué manera se clasificó? En este decreto hay un anexo 1 que nombra a todos los países que estamos viendo aquí y que son todos países que clasificó como de alta vigilancia sanitaria. Entonces, ¿qué pasa si uno quiere vender en Argentina un producto que ya está en venta en el mercado interno de esos países? Lo que dice en el artículo 4 del decreto es que si un producto está en venta en el mercado interno de al menos uno de esos países, en Argentina se inscribe automáticamente. ¿Por qué? Porque dado que son países de alta vigilancia sanitaria, se asume que las condiciones de eficacia, inocuidad y calidad del medicamento ya están probadas, es decir, fueron evaluadas por las agencias de esos países, por la FDA de Estados Unidos, por la EMA en Europa, y si ellos lo aprobaron, no tendría sentido que en Argentina la ANMAT o quien fuera volviera a evaluar a ver si el medicamento es seguro, es eficaz y está fabricado con calidad. Por ese motivo las inscripciones se transforman en automáticas. Eso con respecto a los países entonces del anexo 1 y los productos que están en venta en ese país. Ahora, ¿qué pasa con el anexo 2? El anexo 2 son países con vigilancia sanitaria, pero un poco quizás menor que la de los países del anexo 1. Entonces, ¿cuál es la norma para los medicamentos que provienen de países del anexo 2? Lo que dice en su artículo 3, el decreto 150, es que en este caso los productos que se vendan en esos países podrán ser inscritos en Argentina siempre y cuando las fábricas de esos países hayan sido previamente inspeccionadas y aprobadas por países del anexo 1. Es decir, si un producto viene de algún país del anexo 2 y previamente ese producto ya se puso en venta en los países del anexo 1 porque tuvieron una inspección a la fábrica y vieron que esa fábrica fabrica bien, con buenas prácticas de manufactura, con buena calidad, entonces en Argentina también se acepta. Y si no fueron inspeccionadas por países del anexo 1, es decir, por autoridades de los países del anexo 1, antes de que se puedan importar aquí deberán ser visitados por inspectores del ANMAT. Eso es para los productos que están en venta en países, o que se quieren importar, que están en venta, de países del anexo 2. Y el tercer nivel es lo que está en el artículo 5 de este decreto, que básicamente tiene que ver con especialidades medicinales o que provienen de otros países que no son ni del anexo 1 ni del anexo 2, es decir, que no sabemos cómo es su vigilancia sanitaria, o que son novedades locales, es decir, algún desarrollo, algún invento totalmente argentino. Entonces, para estas dos situaciones, inventos argentinos o productos que vienen de países que no son ni del anexo 1 ni del anexo 2, ¿qué va a hacer la ANMAT? En estos casos la ANMAT le va a pedir todos los estudios de investigación clínica de fase 1, 2 y 3 para demostrar la eficacia e inocuidad de estos medicamentos.
¿Por qué? Porque no fueron aprobados previamente por ningún país del anexo 1 o del anexo 2 con vigilancia a las fábricas por parte de los países del anexo 1. Este decreto entonces 150 del 92, en resumen, lo que ha hecho fue, de alguna manera, regular distinto el mercado farmacéutico argentino para diferentes medicamentos que provienen de diferentes países. Y hasta acá entonces las normas que tienen que ver con medicamentos. Vamos a otras normas que no tienen que ver con medicamentos, pero que afectan de alguna manera en investigación clínica farmacológica. La primera es una ley de principios de los años 2000, que es la Ley de Protección de Datos Personales, la Ley 25.326, y que su objetivo es justamente proteger a los datos personales y a los datos sensibles de las personas. Entonces, como los datos de salud, obviamente esta ley no está hecha específicamente para la investigación clínica ni mucho menos, pero como los datos de salud que nosotros recogemos en investigación clínica y después transferimos a una base de datos que es el formulario de reporte de casos, el CRF, etcétera, son datos sensibles de nuestros pacientes convertidos en sujetos de investigación, entonces esta ley de alguna manera nos aplica. Por eso vamos a ver que en Argentina todos los consentimientos informados aluden a esta ley y a su autoridad de aplicación, que es la que tiene que vigilar que esta ley se cumpla, y esto figura en todos los consentimientos informados, como dije, que se firman, que se obtienen en la República Argentina en el marco de investigación clínica farmacológica. La segunda ley que también nos aplica es la Ley de Derechos del Paciente. Esta ley es una ley que vio la luz en el año 2010 y se reglamentó en el 2012, y que básicamente, obviamente, habla de los derechos del paciente asistencial, no del sujeto de investigación, pero justamente como nuestros sujetos de investigación también, en la mayoría de los casos, fase 2, fase 3, fase 4 fueron primero y son pacientes también nos afecta, y básicamente habla del consentimiento informado y de la historia clínica. Por eso lo vamos a ver más adelante esta ley cuando en la unidad que hablemos del documento fuente, de la historia clínica, pero en ese sentido de alguna manera también nos afecta esta ley de derechos del paciente. Y por último, hay una ley que es el nuevo Código Civil de República Argentina, que apareció en el año 2015 y que ya es específico en investigación. Ya entramos en otra ley, pero ya hasta acá veníamos con leyes, decretos generales que de alguna manera nos afectaban, digamos, parcialmente. Esta ley, que es el Código Civil, ya incorpora un artículo específico, que es el artículo 58 que ustedes están leyendo, que habla de investigación en seres humanos. Por lo tanto, quizás ustedes habrán escuchado que hay algunos bioeticistas que dicen no hay una ley de investigación en Argentina y eso es muy negativo, etcétera, etcétera, y ya lo conversamos en otra presentación. El que dice eso hoy en día miente, porque hay una ley ya, que es esta ley, que habla de investigación y nos dice, como ustedes están leyendo, los requisitos éticos básicos que se deben cumplir cuando se hace investigación en seres humanos, investigación clínica. Entonces, esto ya tiene fuerza de ley en la República Argentina, es decir, que ya tenemos una ley que nos habla de investigación. Y en la diapositiva anterior vimos los primeros 4 puntos que se deben cumplir, y en esta seguimos viendo, son todas requisitos éticos que están muy parecidos a como están en las ICH-GCPs o en la Declaración de Helsinki, en diferentes normas. Es decir, todos estos son los requisitos éticos para hacer una investigación y que hoy ya tienen fuerza de ley en Argentina.
vamos a ver muchos de ellos en la materia de ética. Y finalmente, en esta diapositiva podemos ver que hay un requisito que incorpora algo que vamos a ver después en la Declaración de Helsinki en la materia ética. El último de los requisitos es que a los sujetos de alguna manera se les ponga disponible y accesible los tratamientos que se hayan investigado y que sean beneficiosos, y también en el anterior que la investigación de este tipo de medicamentos, digamos, experimentales, sea gratuita para el paciente, y lo vamos a ver un poco más adelante en otra presentación en nuestra unidad 3 de esta misma materia. El artículo 59 del mismo código habla de un caso especial que es de los sujetos con discapacidad. Entonces, en este caso habla de la necesidad del consentimiento de la persona, incluso en los casos de discapacidad, y hay diversas interpretaciones sobre este tema que vamos a ver en la unidad de consentimiento informado. Esta es la continuidad del mismo artículo. Lo vamos a profundizar en consentimiento informado. Ya bajando un escalón más en la pirámide jurídica, tenemos no una ley, sino una resolución, que es muy importante. Es la resolución 1480 del 2011, y que es una resolución del Ministerio de Salud en ese momento, que es la guía para investigaciones con seres humanos o en salud humana. Este es un documento muy importante, muy interesante, que es muy beneficioso que todas lean en profundidad. Y lo interesante de este documento es que está muy bien escrito, está muy detallado, habla de consideraciones éticas y operativas. Entonces, sobre todo la sección B de aspectos operativos es muy importante, y vamos a ver a quién le aplica esta resolución. Y como vemos acá, esta resolución le aplica a todos los estudios de farmacología clínica con fines de registro que deben ser evaluados y aprobados por la ANMAT, es decir, todo protocolo de base por la ANMAT, aparte de cumplir con las normativas de la ANMAT, también tiene que cumplir con esta resolución del Ministerio. Dado que se escribieron las normas de la ANMAT que aplican investigación clínica y esta resolución muy cercanos una a la otra, entonces son bastante coherentes uno con otro. Pero no solo aplica a los estudios que deben ser evaluados por la ANMAT, sino que también aplica a toda investigación que se financie con fondos del Ministerio de Salud. Es decir, que si uno recibe una beca o un subsidio del Ministerio de Salud, también tiene que aplicar esta resolución. Y como esta resolución ha sido de alguna manera aceptada por la mayoría de las provincias, en realidad esta resolución, que no es para investigación farmacológica, sino que es para investigación en general, es la que aplica a cualquier médico que quiera ser médico o personal de salud, desde ya, que quiera hacer investigación con seres humanos en la República Argentina. Es decir, si a ustedes alguien les pregunta, bueno, yo no quiero hacer investigación farmacológica, pero quiero hacer una investigación en mi hospital, soy residente, soy médico de planta, quiero hacer una investigación, o soy enfermero, o soy bioquímico, quiero investigar con las muestras que tengo, etcétera, etcétera. ¿Hay alguna norma en Argentina que me aplique? Sí, esta resolución 1480 del 2011 es la que debes aplicar en todas esas investigaciones. Y por último, y para terminar con esta diapositiva, ven que dice que se creó el Registro Nacional de Investigaciones en Salud. A partir de esta resolución, entonces, todos los protocolos de investigación clínica que se hacen en la Argentina, que pasan por ANMAT, no solo deben aplicar la 1480, sino también registrar el protocolo en lo que se llama el RENIS, que es este Registro Nacional de Investigaciones en Salud. Entonces, todos deben estar registrados, y obviamente los que se hacen con
financiación estatal también, y de hecho sería bueno que toda investigación que uno hace en Argentina la pueda registrar en el RENIS. Es interesante también entonces que, como les dije antes, lean toda la guía, pero es muy importante que esta guía está muy clarito qué se entiende por investigación. En el alcance de la guía está muy claro en este párrafo que ustedes están leyendo qué es investigación, para diferenciarlo de lo que no es investigación. Y como ven ustedes aquí muy claro, dice que eso es la actividad que involucra la recolección sistemática o el análisis de datos para generar nuevo conocimiento, que ese es el fundamento de la investigación al cual adherimos 100%. Y como ven más abajo en el mismo párrafo, es interesante ver que no solo se refiere a seres humanos completos, digamos, en que uno puede observarlos, intervenir sobre ellos o interactuar, sino también a través de la alteración del medio ambiente o por la recolección del uso de material biológico o de datos personales. Por eso esta resolución aplica a una investigación que yo hago, por ejemplo, con material biológico si soy un bioquímico, o si soy un patólogo y quiero estudiar biopsias, o si soy un médico que quiero hacer una investigación y voy a revisar las historias clínicas porque ahí hay datos personales. Para todo ese tipo de investigaciones aplica esta resolución. Y finalmente vemos, y como ya nombramos en alguna presentación anterior, Argentina es un país federal y por lo tanto no solo tenemos las normas nacionales, sino que después tenemos normas de cada provincia o jurisdicción. No todas las provincias tienen. Esta diapositiva en realidad puede ser muy evolutiva porque ahora que yo estoy grabando esta presentación puede ser que una provincia no tenga norma y dentro de un mes o 2 meses salga una norma nueva, pero bueno, acá tenemos el listado de provincias de la República Argentina que tienen normas propias y autoridades propias. Entonces en Neuquén, ya desde el año 97, hay una ley de investigación que aplica a cualquier investigación y hay una autoridad que hace disposiciones sobre investigación. En Córdoba empezó una normativa en el año 2002, que después fue modificada en el año 2007 con esta resolución 22, y después se hizo una ley en el 2009 y se formó una autoridad local que es la COEIS, que regula la investigación clínica en Córdoba. En la provincia de Buenos Aires hay una ley del año 91, pero que recién se reglamentó en el año 2009, y se formaron autoridades que son la CESIS, Comisión Conjunta de Investigación en Salud, y el Comité de Ética Central. En la Ciudad de Buenos Aires, una ley del 2010 reglamentada en el 2011 con el decreto 58, y quién es la autoridad de aplicación en la Ciudad de Buenos Aires, la Dirección General de Docencia de Investigación y el Comité Central de Ética. En Mendoza salió una resolución que para el registro y evaluación de las investigaciones en el 2009, otra complementaria en el 2015, y hay una autoridad que es la Dirección de Ciencia y Técnica. En Santa Fe se formó en el 2011 un comité de ética central que desde el año 2015 exige la acreditación de los comités de la provincia. En Salta hay otra, en Tucumán hay otra, en Río Negro también, con una autoridad que es el Comité de Ética y Evaluación de Proyectos de Investigación en Salud Humana. Entonces, como ven, cada provincia o muchas de las provincias tienen su propia normativa a la cual también hay que adherir. Y como ya dijimos en una presentación anterior y en el texto que ustedes ya habrán leído, cuando tenemos muchas normas a cumplir, ¿qué tenemos que hacer? Siempre cumplir la más estricta en cada tema, y ahí vamos a estar cumpliendo con todas. Es decir, no es que elijo una para cumplir, debo cumplir con todas, y de la manera que tengo de hacerlo es la más estricta en cada tema. Por lo tanto, para terminar, aunque en Argentina los puntos centrales o más relevantes de lo que comentamos
Entonces, que aunque en Argentina no hay una ley nacional de investigación, exigen numerosas normas, por lo tanto las personas que participan de investigaciones en Argentina están muy protegidas por tanta normativa. Como dijimos, son de diferentes áreas, pero todas deben ser tenidas en cuenta de alguna manera, y a diferencia de las normas de la ANMAT, que solo aplican a cierta investigación de medicamentos, y en otra presentación vamos a ver a cuáles, las normas provinciales y la 1480 aplican a cualquier investigación, y como dijimos, tanta normativa convierte a Argentina en uno de los países más complicados desde el punto de vista regulatorio para hacer investigación, mucho más que en los demás países de Latinoamérica, donde hay una autoridad central y esas son las normativas solo de esa autoridad central que se cumplen y no se requieren normativas adicionales de cada jurisdicción. Les agradecemos mucho por la atención que brindaron a esta presentación y seguimos conversando en la próxima.